Buenas noches para todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, vamos a recordar las medidas de dispersión y variabilidad que dimos en la última clase hace 15 días, antes de la Semana Santa. Medida de dispersión o variabilidad. La dispersión o variación de los datos nos indican cuán esparcidos se encuentran los datos. Lo dimos hace 15 días. La dispersión o variación de los datos nos indican cuán esparcidos se encuentran los datos. En cambio, las medidas de tendencia central nos permiten conocer cuáles son los valores alrededor de los cuales se concentran los datos de una muestra o población. Analizamos las mismas a través del siguiente ejemplo. Las edades de los hermanos de Juan son 4, 6, 8 y 10 años, y las edades de los primos son 1, 3, 5 y 19 años. Aquí tenemos las edades de los hermanos de Juan son 4, 6, 8 y 10 años. En cambio, las edades de sus primos son 1, 3, 5 y 19 años. Calculamos la media de las edades de ambos grupos. La media de la edad de los hermanos de Juan, ustedes saben que la media se simboliza con la letra X y una barra encima, es la suma total de datos dividido el total de datos. Suma total de datos dividido el total de datos. Tenemos 4 más 6 más 8 más 10 dividido 4 es igual a 7 años. Disculpen, es igual a 7 años. Muy bien. Media de la edad de los primos de Juan. Tenemos 1 más 3 más 5 más 19 dividido 4 es 28 dividido 4 es igual a 7 años. Muy bien. Tenemos que en ambos casos la media me da 7 años. La media de los hermanos de Juan y de los primos de Juan. Esa es la media aritmética. Recuerdan que la media aritmética o promedio, el objetivo era hallar el término medio, el promedio, los valores que tienden hacia el centro. Y tenemos, y bien es cierto que la media de ambos grupos es 7, este valor es más representativo de las edades de los hermanos de Juan que la de sus primos, pues algunas edades de su primo, como 1 año, 3 años y 19 años, se encuentran muy alejados del valor medio, 7 años. En este caso se habla de una dispersión o desviación de valores. Entonces, nosotros estamos viendo de la dispersión o desviación de los valores. Para eso, primeramente, hallamos la media aritmética de dos ejemplos para apreciar. En uno de el ejemplo de los hermanos de Juan, realmente el promedio se aproxima a los 7 años, pero la de los primos se aleja mucho. ¿Por qué?
porque tienen valores extremos como 1 año y 19 años. Entonces, cuando tenemos ese tipo, se habla de dispersión o desviación de valores. En conclusión, podemos decir que para caracterizar una distribución de datos no bastan con conocer las medidas de centralización. Es preciso además indicar el grado de dispersión de los datos. Las medidas de dispersión son valores numéricos que describen las variaciones que presentan los datos. Las medidas de dispersión son valores numéricos que describen las variaciones que presentan los datos, ya que estas pueden ser muy pequeños o pequeñas o grandes. Por lo tanto, requieren de medición y ayudan a las medidas de tendencia central a dar una mejor descripción de la globalización de los datos, midiendo de qué forma se alejan o se acercan los valores al valor central. Rango. Rango. Se simboliza con la letra R mayúscula. El rango también conocido como amplitud. Conoce como amplitud o rango. Es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo registrados. Se representa con la letra R mayúscula. Cuanto mayor es la amplitud, mayor es la variación o dispersión de los datos. Vamos a ver los ejemplos. En las edades de los hermanos de Juan, el rango es 10 menos 4. El que tenía mayor edad entre los hermanos de Juan. Profe, Sí, sí, decime. discúlpame. La clase pasada nosotros dimos conversión de binario a decimal. Yo no recuerdo haber dado esto. Pero este no es tu hora, amigo. Este es Yo soy de las de 20. INE. Las 20 es tu hora. Ah, bueno, perdón, profe. Y se equivocaron. Me pareció los 24 y yo tengo 10 alumnos nomás en estadística 2. A las 20 es la hora de introducción, mijo. Saben bien. Yo continúo con lo de estadística. Las estadísticas son solamente 10, creo. En las edades de los hermanos de Juan, el rango es el que tenía mayor edad entre los hermanos de Juan era de 10 y el que tenía menor edad era 4. Entonces, para hallar la amplitud o rango, se establece la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. 10 menos 4 es 6. Tenemos la amplitud o rango de las edades de los hermanos de Juan. Ahora tenemos las edades de los primos de Juan. El rango es el que tiene mayor edad tiene 19 años y el que tiene menor edad tiene 1 año. 19 menos 1 es 18. ¿Se dan cuenta? Cuando hallamos la media aritmética, los dos me salieron 7. O sea, el promedio de las edades de los hermanos Juan y el promedio de las edades de los primos de Juan era de 7 años. Pero ahora que estoy hallando el rango, que es la diferencia entre el mayor número, el valor mayor y el valor menor, más el valor más alto y el valor más bajo, el límite superior y el límite inferior, tenemos que las edades de los hermanos de Juan, su rango o amplitud o rango es igual a 6 y la amplitud o rango de los primos de Juan es 18. Se dan cuenta que ya no son iguales como la media aritmética. Esta medida, el rango, indica que las edades de los hermanos de Juan existe menor dispersión que las edades de los primos. Existen menor dispersión que en las edades de los primos. Entonces tenemos que cuando tiene menor cantidad, siempre se hace la comparación entre dos datos posibles. Como la edad de los hermanos de Juan, el rango es 6 y la edad de los primos de Juan es 18, los hermanos de Juan tienen menor dispersión y los primos de Juan tienen mayor dispersión de datos. Desviación se simboliza con la letra D mayúscula.
Desviación. La desviación es el valor absoluto de la diferencia entre los valores individuales observados y la media. Entonces, es el valor absoluto de la diferencia entre los valores individuales observados y la media aritmética. Simbolizamos de esta forma. Desviación es igual a x sub i menos la barra encima de la x, que es la media aritmética, donde x sub i es el valor de la variable y x con la barra encima es el valor de la media. Las barras me simbolizan valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? El valor absoluto siempre es positivo en un conjunto de números. Si tengo, por ejemplo, entre barra más 5, al sacar la barra va a ser igual a más 5. Si tengo menos 5, al sacar la barra va a ser también más 5. El valor absoluto de una cantidad positiva o de una cantidad negativa siempre es positivo. Para eso se utiliza esta barra. Entonces, cuando yo haga alguna operación y me salga negativo, al sacar la barra va a ser positivo. Bueno, tengo entonces que x sub i es el valor de la variable y x con la barra es el valor de la media que ustedes ya conocen. Ejemplo, tomamos la siguiente serie de números 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 y calculamos las desviaciones. Primeramente tenemos que saber la media aritmética que ya calculamos, pero vamos a recordar. 4 más 5 más 6 más 6 más 7 más 7 más 8 dividido 7 me da 6,1. Esa es la media aritmética. Y ahora vamos a calcular la desviación de cada variable. Vamos a calcular la desviación de 4, la desviación de 5, la desviación de 6 dos veces, no importa la cantidad que se repita, la desviación de 7 dos veces y la desviación de 8. Voy a calcular por esta fórmula que dice desviación es igual al valor absoluto de la variable menos el valor de la media. Calculamos las desviaciones aplicando la fórmula que recién le mencioné. Desviación de la variable 4 es 4 menos 6,1. 4 menos 6,1 da menos 2,1, ¿recuerdan? Pero como es valor absoluto, sale positivo 2,1. Desviación de 5, 5 menos 6,1, sale menos 1,1, pero como es valor absoluto, sale 1,1 positivo. Desviación de 6, 6 menos 6,1, sale menos 0,1, pero como es valor absoluto sale 0,1. Y así sucesivamente. Si se repiten las variables, también repetimos las desviaciones, porque tenemos que utilizar todos los datos que aparecen en el enunciado. Desviación de 7, desviación de 8, repite 7, y desviación de 8. Entonces, ya hallé la desviación, que es el valor absoluto de la diferencia entre los valores individuales observados y la media. El valor de la variable, los valores individuales observados. Bueno, hallamos las desviaciones, nos dieron esas cantidades. La medida de dispersión más utilizada son la desviación media, la desviación típica o estándar y la varianza. Vamos a ver ahora la desviación media, DM. Es el conjunto de valores, es la media aritmética de las desviaciones. Es el conjunto de valores, es la media aritmética de las desviaciones. Ahí tenemos la sumatoria de las desviaciones que recién aprendimos dividido n, donde x sub i es el valor de cada del conjunto, las variables, x con la barra es la media aritmética, n es la cantidad de datos. Ejemplos, tomamos la siguiente serie de números 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, igual que el ejemplo anterior. Calculamos. Ahí primero vamos a sacar los datos. La variable es 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. La media es la suma de todos los datos que ya vimos anteriormente, ya hicimos en el paso anterior, y me da 6,1. ¿Recuerdan? Ahora
La desviación de 4 ya estamos recordando nada más, porque vamos a usar eso. 4, desviación de 5, desviación de 6, desviación de 6 nuevamente, porque se repite 2 veces, desviación de 7, desviación de 8, y ahí tenemos las desviaciones. Calculamos la media aritmética, las desviaciones, porque es la sumatoria de las desviaciones dividido el número total de datos. Aplicamos la fórmula, desviación media sumatoria de las desviaciones dividido el total de datos. O sea, ¿cuáles son las desviaciones? 2,1, 1,1, 0,1, 0,1, 0,9, 0,9, 1,9. Entonces, vamos a sumar esas cantidades, porque la sumatoria de las desviaciones, sumamos eso y dividimos el total de datos, que es 7. 7,1 dividido 7 es 1,0. Ahí tenemos la desviación media. Entonces, la desviación media es 1. La interpretación de este resultado es que la media de las desviaciones es igual a 1. Promedio de todas estas desviaciones de 4, de 5, de 6, de 6, de 7, de 7, de 8 es 1. Entonces vimos rango, vimos desviación media. La siguiente tabla registra los tiempos de internación de 18 pacientes admitidos en una unidad de terapia intensiva en un hospital. Tiempo de internación, la primera fila, y número de pacientes, la segunda fila. Como los datos están ordenados en una tabla de frecuencia, para calcular la desviación media usamos la siguiente fórmula. Sumatoria de las desviaciones por frecuencia dividido n. Tenemos entonces una tabla de frecuencia, es la sumatoria de las desviaciones por la frecuencia dividido n. Donde I es el valor de las variables, en este caso. Ya saben ustedes. X con la barra es la media, F sub I es la frecuencia absoluta. Tenemos los datos. Construimos primeramente la siguiente tabla completando inicialmente las 3 primeras columnas para calcular la media, luego conocida. La media complementaremos con las 2 últimas columnas. Ahí tenemos, esa era la tabla que me dio como dato, tiempo de internación en días, número de pacientes, y voy a hacer esta tabla. Tiempo de internación en terapia intensiva de 18 pacientes, la variable es el tiempo de internación en días, se internó 6 días, 7 días, 8 días, 10 días, hasta 24 días, y el número de pacientes es la frecuencia. 6 días se internaron 2 pacientes, 7 días se internó un paciente, y así sucesivamente. La columna X por F, variable por frecuencia, es la siguiente. 6 por 2, 12, 7 por 1, 7, 8 por 3, 24, 10 por 4, 40, 11 por 2, 22, y así sucesivamente. Ahora voy a hallar la diferencia, o sea, el valor absoluto de las variables. Valor absoluto de las variables. La sumatoria de las variables por F dividido N. 193 dividido 18, acá la sumatoria X por F me da 193. Dividido 18, que es el total de datos, me da 10,7, aproximadamente 11. Y ahora calculo, porque tengo que tener pues, el valor de la media. Es el 6 menos 11, 7 menos 11, 8 menos 11, 10 menos 11, siempre valor absoluto. Me da 5, 4, 3, 1, 0, 1, 3, 13. Y ahora esa
desviación por la frecuencia. Ahí tengo. 5 por 12, 4 por 7, por 1, perdón, acá. 5 por 2, 4 por 1, 3 por 3 y así sucesivamente. Suma 49. Ahora la desviación media. Ahí reemplazo. Desviación media es igual a la sumatoria de x menos x con barra por la frecuencia, me da 49. Acá ya calculé para eso, 49 sobre el número de datos que es 18. 49 dividido 18 me da 2,7. Ahí termina la clase, la última clase. La última clase. Vamos a avanzar. Ahora vamos a continuar con la clase que le corresponde al día de hoy. Ahí vamos a ver varianza. Es el conjunto de valores, es la medida del cuadrado de las desviaciones. Vimos que para el cálculo de las desviaciones tomamos los valores absolutos de las diferencias. Tenemos acá. Otra forma de tener valores positivos es elevar al cuadrado de estas diferencias. La varianza siempre será mayor que 0. Cuanto más se aproxima a 0, más concentrados están los valores de la serie alrededor de la media. Mientras que cuanto mayor sea la varianza, más dispersos están los datos. Se representa con la letra S al cuadrado si corresponden a los datos obtenidos por muestreo. O con sigma al cuadrado si corresponde a los datos de una población. Es una letra O elevado al cuadrado sigma. Bueno, es la misma cosa, la S interpreta como sigma también en algunos casos. Su fórmula es la siguiente, S al cuadrado es igual a la sumatoria de la variable menos la media elevado al cuadrado sobre el número de datos. N es la cantidad de datos, X sub I son las variables, y con la barra es la medida de los datos. Si tomamos el conjunto de valores, el mismo conjunto estamos tomando siempre para que entiendan bien, calculamos la media. La sumatoria de todos los datos dividido el total de datos que es 7 y me da 6,1. ¿Recuerdan? Ahora calculamos las desviaciones aplicando la fórmula D es igual a variable menos la media. De cada uno, de 4, de 5, de 6, de 6, de 7, de 7, de 8, de 8. Ya hicimos 3 veces ahora. No importa que se repitan, tenemos que usar todos los datos. Muy bien. Ya calculamos las desviaciones. Primero la media, ahora las desviaciones de cada una de las variables. Desviaciones al cuadrado. 2,1 al cuadrado, 1,1 al cuadrado, 0,1 al cuadrado, 0,1 al cuadrado, 0,9 al cuadrado, 0,9 al cuadrado y 1,9 al cuadrado. Calculamos las desviaciones aplicando la fórmula. Primero calculamos las medias, luego las desviaciones, ahora lo nuevo es desviación al cuadrado. Aplicamos la fórmula. Fueran, ahí tienen la fórmula. Es la sumatoria de las desviaciones al cuadrado dividido el total de datos. Tenemos la sumatoria, vamos a sumar 4,41 más 1,21 más 0,01 más 0,01 más 0,81 más 0,81 más 3,61
dividido el total de datos, que es 7. Y tengo que me da 1,6. La interpretación de este resultado es que la media al cuadrado de las desviaciones es 1,6. Vemos que cuando más se aproxima a 0, están menos dispersos. Cuando los valores están ordenados en una tabla de frecuencia, podemos calcular la varianza aplicando la siguiente fórmula. Acá se le agrega por f menos x al cuadrado, la media al cuadrado, dividido el total de datos. Acá tenemos la columna de la variable y de la frecuencia. Primero, vamos a multiplicar variable por frecuencia. Me da esa cantidad. 1 por 2, 2 por 5, 3 por 8, 4 por 10 y así sucesivamente. Después, x al cuadrado por fi. X al cuadrado. 1 al cuadrado por 2. Acá el primero. ¿Entiendan bien? Vamos a señalar acá para que vean. Vamos a ver. 1 al cuadrado es 1 por 2 me da 2. 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Por 5 me da 20. Porque x al cuadrado, esta columna se eleva al cuadrado y se multiplica por la columna f, que es la frecuencia. Esta es la variable, esta es la frecuencia. 1 al cuadrado por 2 me da 2. 2 al cuadrado por 5 me da 20. 4 por 5, 20. 3 al cuadrado es 9 por 8, 72. 16 por 10, 160. Y así sucesivamente. Calculamos la media. Recuerden que es la sumatoria de x por f. Acá la sumatoria es 467. Dividido el total de datos, que es 80, me da 5,8. Calculamos la varianza aplicando la siguiente fórmula. Para eso calculamos eso al cuadrado, para que vayan viendo todo completo. Acá tenemos la sumatoria del cuadrado. X al cuadrado por frecuencia me da 3.253. Dividido el total de datos, que es 80. Menos 5,8 que calculé anteriormente. La media. Al cuadrado. Al cuadrado. Me da 40,6 menos 33,6 da 7. Hay 7. Continuamos. Ejemplos. Tomamos los resultados obtenidos en el ejemplo número de personas en una manzana por domicilio y calculamos el coeficiente de variación. Ahí ya tenemos el dato 2,6, la media 5,8 y el coeficiente de variación CB es 2,6 dividido 5,8. Dividido 5,8. Por 100 me da 44,8%. La media aritmética y la desviación típica de la estatura de dos equipos de fútbol figuran en la tabla de abajo. Tenemos el coeficiente de variación es coeficiente de variación S sobre la media por 100. Acá tenemos todo. Coeficiente de variación 3,45 por 174,3% me da 1,9%. El otro coeficiente de variación del equipo B me da 3,9%. Observamos que el equipo A tiene un coeficiente de variación de 1,9%, menor que el 3,9, que corresponde a B. Por lo tanto, el equipo A es el que tiene la estatura más homogénea. El que más se aproxima al 0 siempre es más homogéneo. Bueno, acá entonces tenemos, en base a esto ustedes miran el documento de la lectura semanal, más el video, más este video de Zoom, y van a entender mejor, ¿verdad? Me preocupa que entran muy pocos y tiene su complejidad en algunos casos. Entonces, vamos a continuar la próxima semana. Si les parece bien, Marcelo, Joel y Santiago son los que están presentes. De hecho,
leyendo pueden hacer ustedes solos, ¿verdad? Pero siempre es importante entrar en la clase. Bueno, entonces dejamos aquí la clase por hoy, Marcelo, Joel y Santiago. ¿Les parece bien? Bueno, Marcelo, Joel y Santiago. Estamos aquí la clase por hoy. Continuamos la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Chao, chao, chao.